Hoy en Literatura para Oír, un escritor, la soledad y la frontera, in memoriam, Sam Shepard, Estados Unidos. Sam Shepard, Illinois, 1942, murió el pasado 27 de julio de 2017. Shepard fue un mito contemporáneo, con más de 40 obras teatrales, poeta, músico, narrador, colaborador de los Rolling Stones, Patti Smith y Bob Dylan, actor de cine, co-guionista de películas de culto como Zabriskie Point y París, Texas, casado con Jessica Lange, galardonado del Pulitzer y el Obie. En narrativa se han publicado en español Crónicas de Motel, Luna Halcón, Cruzando el Paraíso, El Gran Sueño del Paraíso y Rolling Thunder con Bob Dylan en la carretera. En sus textos aparece un país que no acaba de naufragar, que se hunde en la soledad más extrema, sin remedio a la vista. Textos cortos, fotográficos, recuerdos desmembrados, casi esbozos, que por ello mismo se hacen testimonios cortantes e inocultables. Comencemos este recuerdo con Crónicas de Motel. Cada vez que oía pasar un avión por encima de nuestras tierras, mi papá tenía la costumbre de pasarse los dedos por la cicatriz de metralla de su nuca. Estaba, por ejemplo, agachado en el huerto reparando las tuberías de riego o el tractor, y si oía un avión se enderezaba lentamente, se quitaba su sombrero mexicano, se alisaba el pelo con la mano, se secaba el sudor en el muslo, sostenía el sombrero por encima de la frente para hacerse sombra, miraba con los ojos entrecerrados hacia el cielo, localizaba el avión guiñando un ojo y empezaba a tocarse la nuca. Se quedaba así, mirando y tocando. Cada vez que oía un avión se buscaba la nariz. Le había quedado un diminuto fragmento de metal justo debajo mismo de la superficie de la piel. Lo que me desconcertaba era el carácter reflejo de este ademán de tocársela. Cada vez que oía un avión, se le iba la mano a la cicatriz, y no dejaba de tocarla hasta que estaba absolutamente seguro de haber identificado el avión. Los que más le gustaban eran los aviones a hélice, y esto ocurría en los años 50, de modo que ya quedaban muy pocos aviones a hélice. Si pasaba una escuadrilla de P-51 en formación, su éxtasis era tal que casi se subía hasta la copa de un aguacate. Cada identificación quedaba señalada por una emocionada entonación especial en su voz. Algunos aviones le habían fallado en mitad del combate y pronunciaba su nombre como si les lanzara un salivazo. En cambio, mencionaba los B-54 en tono sombrío, casi religioso. Generalmente solo decía el nombre abreviado, una letra y un número. B-54, decía, y luego, satisfecho, bajaba lentamente la vista y volvía a su trabajo. A mí me parecía muy extraño que un hombre que amaba tanto el cielo pudiera amar también la tierra. Sueño marino. La cama era para él un océano, incluso cuando estaba despierto. Las mantas se ondulaban como las olas. Las sábanas se espumeaban como las rompientes. Las gaviotas caían en picado y pescaban a lo largo de su espalda. Hacía bastantes días que no se levantaba y todo el mundo estaba preocupado. No quería hablar ni comer. Solo dormir y despertarse y volver a dormirse. Cuando fue a verlo el médico se le meó encima. Cuando fue a verlo el psiquiatra le lanzó un escupitajo. Cuando fue a verlo un cura le vomitó.
Finalmente lo dejaron en paz y se limitaron a pasarle zanahorias y lechuga por debajo de la puerta. Era lo único que quería comer. Los demás habitantes de la casa bromeaban diciendo que tenían un conejito, y él les oyó. Cada vez se le aguzaba más el oído, de modo que dejó de comer. Empujó la cama hasta ponerla contra la puerta para que nadie pudiera entrar y luego se durmió. Por la noche los demás habitantes de la casa oían el silbido de los huracanes al otro lado de la puerta, y truenos, y relámpagos, y sirenas de barcos en una noche de niebla. Aporrearon la puerta. Intentaron derribarla sin conseguirlo. Aplicaron la oreja a la puerta y oyeron gorgoteos subacuáticos. En la cara exterior de las paredes de esa habitación empezaron a crecer algas y percebes. Comenzaron a asustarse. Decidieron encerrarlo en un manicomio, pero cuando salieron por el coche descubrieron que toda la casa estaba rodeada por un océano que se extendía hasta donde alcanzaba su vista. Océano y nada más que océano. La casa se balanceaba y cabeceaba toda la noche. Ellos se quedaron apretujados en el sótano. Desde la habitación cerrada les llegó un prolongado gemido y la casa entera se sumergió en el mar. Continuemos este homenaje a Sam Shepard con Nosotros y los dinosaurios. En Rapid City, South Dakota, mi madre me daba cubitos de hielo envueltos en servilletas para que los chupase. Estaban saliéndome los dientes y el hielo me insensibilizaba las encías. Aquella noche atravesamos los Badlands. Yo viajaba en la bandeja que hay detrás del asiento trasero del Plymouth, mirando las estrellas. El cristal estaba helado al tacto. Nos detuvimos en la pradera en un lugar donde había un círculo de enormes dinosaurios de yeso blanco. No era un pueblo, simplemente los dinosaurios iluminados desde el suelo por unos focos. Mi madre me llevó a dar una vuelta abrigado bajo una manta parda del ejército. Tarareaba una canción lenta. Creo que era Pig on My Heart. La tarareaba bajito, para sí misma, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de allí. Serpenteamos lentamente por entre los dinosaurios, por entre sus patas, bajo sus tripas. Describimos círculos en torno al brontosauro. Miramos desde abajo los dientes del Tyrannosaurus Rex. Todos tenían unas lucecitas azules a modo de ojos. No había nadie, solo nosotros y los dinosaurios. Se queda junto a la reventada maleta contemplando las que fueran sus pertenencias. Aplastadas pastillas de jabón que se llevó del baño de los moteles. Chatas latas de habichuelas. Un magullado mapa de Utah. El recalentado alquitrán negro empaña la blanquísima toalla que se guarda para el primer baño a fondo de todo un mes. De un extremo a otro de la carretera nada se mueve. Ni un solo tallo se agita. Ni siquiera se mueve la solitaria pluma de alondra enganchada en el clavo del poste de la valla. Avanza con la puntera de la bota por la negra pista de caucho quemado del patinazo. Sigue con la vista el brusco y enloquecido viraje de los neumáticos. El acre olor del caucho, el dulce olor de la arena abrasada. Ahora salta un lagarto. Deja una estela pisiforme con la cola. Desaparece, tragada por el mar de arena. ¿Debería esforzarse por salvar alguna cosa? Un simple botón de muestra. ¿Un par de calcetines? ¿Las pilas de la linterna? Debería tratar de recoger alguna cosa para llevársela a ella a su regreso. Algún detalle. Un recuerdo para que ella no pueda creer que no ha estado haciendo absolutamente nada, que se ha pasado todos estos meses errando de un lado para otro. Revuelve los restos de una rama de mezquite. Busca un regalo. No parece que valga la pena salvar ninguna cosa, ni siquiera las que no se han estropeado, ni siquiera la ropa que lleva puesta, el anillo de turquesa, las botas de punta afilada, la hebilla india. Lo arroja todo al montón de chatarra,
Se queda sentado en cuclillas, completamente desnudo, en medio de la ardiente arena. Prende fuego a los restos. Después se pone en pie, vuelve la espalda a la Highway 608. Se pone a caminar hacia las desiertas extensiones. Mi padre no sabe nada de los 80. Tengo que hacerle una entrevista para la clase de geografía de séptimo curso y no sabe nada. Dice que no se acuerda de nada. Ni coches, ni peinados, ni ropa, ni música, nada de nada. Dice que la economía era una mierda por culpa de los republicanos, pero aparte de esto, no hay nada destacable para él. Dice que lo más significativo de los 80 es que fue cuando conoció a mi madre y cuando nacimos mi hermana y yo. Estas dos cosas, eso es todo. Cuando le digo que el trabajo no puede ser sobre historias personales, me dice que qué hay más en la vida. Le digo que necesito cosas sobre el estilo y las modas y lo que estaba pasando en el país en aquel momento, y él dice que nada de esto tiene que ver con la realidad, que la realidad es un asunto interno, y todo lo demás es superficial y una mentira, como las noticias. Dice que las noticias son todo mentiras, y que la razón por la que son tan populares es porque se venden a sí mismas como verdad única, y la gente se las cree porque prefiere creer en una mentira. La verdad le resulta demasiado difícil de tragar. Eso es lo que dice. Le digo que en teoría tiene que ser un simple trabajo sobre la década de los 80, no sobre la realidad y las noticias. Pero él dice que no puedes excluir el tema de la realidad, que el tema de la realidad desbanca todos los otros temas sobre peinados y coches, y música, y cosas así. Entonces, dice que no se acuerda de haber vivido durante los 80, y que a lo mejor ni siquiera estaba vivo por aquel entonces, pero tendría que haberlo estado, dice, porque recuerda haber conocido a mi madre, y que mi hermana y yo naciéramos entonces, repite otra vez. Un día, de repente, tus años jóvenes se han convertido en el tema 12 del libro de historia de tus hijos. ¿Y tú? ¿Qué diantres sabes tú de todo aquello? ¿Te enteraste de algo? ¿Qué recuerdas? Los guardias saliendo por la ventana del Congreso de los Diputados, el SIDA en las noticias, los 2 últimos títulos de Liga del Athletic de Bilbao, los solistas en el gobierno casi 50 años después y colorín colorado, la transición ha terminado. Adolfo Suárez y el CDS, el centro, aquel refugio, Alfonso Guerra, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Gorbachev y Tierno Galván, el recurso previo de inconstitucionalidad, aplauso y la juventud baila, tequila, secretos, Radio Futura, Gabinete Caligari, Nacha Pop, glutamato, yeye y los toreros muertos, la bola de cristal, el bombazo nuclear de Chernóbil, la quinta del buitre y las 5 ligas consecutivas del Real Madrid, el Mundial de México y los 4 goles de Butragueño a Dinamarca, algunos países que ya no existen y se llevaban un montón de medallas en los Juegos Olímpicos, la caída del muro y de todo lo que había detrás, y casi todo por la tele. ¿Guardaré yo un trozo de mi juventud para dárselo a mis hijos cuando me pregunten? Mi nombre me había llegado a través de 7 generaciones de hombres con el mismo nombre que habían dado al primer hijo, el mismo nombre que el padre, de modo que las madres tenían que ponerles motes a los hijos, para no confundirles con los padres cuando gritaban llamándoles al aire libre, y ellos estaban trabajando codo a codo hundidos hasta la cintura en el trigo. Los hijos acabaron creyendo que su madre era el mote que oían flotar a través de esos campos, y atendían a esos motes, y construían la idea de su identidad en torno a ese sonido sin jamás imaginarse siquiera que su nombre oficial estaba esperándoles escrito en algún documento de Chicago, ni que ese sería el hombre al que antepondrían el Mister,
ni que ese sería su nombre al morir. Hoy en Literatura para Oír, un homenaje a Sam Shepard. También de este escritor norteamericano, fragmento de Rolling Thunder con Bob Dylan en la carretera. Al este le intrigaban todos aquellos tipos, le producían curiosidad, y el oeste estaba más que deseoso de suministrárselos junto con todos los hechos heroicos adornados de fantasía. De modo que, aun cuando se trataba de hombres reales moviéndose por un entorno real, la mayoría de sus hazañas eran inventadas para satisfacer el hambre y la intriga crecientes en la costa opuesta. Ese hambre nunca se sació. Incluso ahora, cuando las comunicaciones casi han llegado ya a teletransportar las señales del cerebro, hay aún en nosotros un espacio emocional que necesita llenarse. Y sigue siendo el mismo que era entonces. Da igual que la información sobre nuestros héroes esté completamente fabricada. Seguimos queriendo creérnosla. Incluso con la llegada de la desmitificación, nos embriagamos con las idas y venidas de unos pocos individuos. Hay alguien allí afuera que hace realmente lo que dentro de nosotros pide a gritos que se haga. Algo que de algún modo sabemos que está en nosotros, pero que no somos nosotros quienes lo hacemos. Es un héroe. No es un héroe. No es más que un chico o una chica o alguien, pero son ellos y no nosotros. Son ellos realizando una actuación que tiene sentido total. Sentimos esa misma actuación en nosotros, pero durmiente. Está agazapada y no desarrollada. Así que todos aplaudimos a nosotros mismos, y con eso se queda todo. Ahí está, ahí arriba, la humanidad entera en un solo acto. Y Él está haciéndolo. Lo está haciendo funcionar para todos nosotros y lo hace mejor que cualquier otro. No hay nadie que pueda llegar a Él en esta esfera en particular. No es exactamente denegación, es revelación. Es como contemplar a Wilt Chamberlain embutir balones por el aro como si envolviese el almuerzo. Está casi fuera del ámbito de lo posible, pero lo está haciendo de verdad. Cerremos este homenaje en Literatura para Oír a Sam Shepard con Un arrebato espantoso. En aquel momento, justo antes de que se marchara, lo que más impactó a los dos niños del comportamiento de su padre, por inusual, no fue cuando dejó el huevo sobre la mesa del desayuno, sino la manera como empezó a convulsionarse con una risa maníaca mientras limpiaba todo el desorden. Fue un terrible arrebato el que provocó este impulso tan repentino, y los niños vieron en la profundidad de los ojos de su padre una peligrosa pérdida de identidad de la que era posible que nunca se recuperase y durante la cual podía fácilmente dejarse arrastrar hacia oscuros torrentes de emociones del todo contradictorias, hasta un punto en el que no sólo sería incapaz de reconocer a sus seres más próximos y queridos, sino, más importante aún, no podría ni siquiera reconocerse a sí mismo. Fue una revelación instintiva, no expresada entre los dos niños, y marcó el principio de su comprensión y su convivencia con la soledad. A lo largo de los años habían crecido acostumbrados a los exuberantes y disparatados arrebatos de su padre, durante los cuales parecía sucumbir inesperadamente a algún antojo adolescente, como desviar deliberadamente el coche hasta un carril en obras de la autopista, cerrado al tráfico, y derribar todos los sombreritos de bruja de plástico naranja, gritando con regocijo y aporreando el volante hasta que le salía sangre de los nudillos. O la vez que saltó de la canoa verde al río James, cuando eran muy pequeños, y empezó a hacer aspavientos como si se ahogara. Sus acciones siempre habían tenido un toque de vaudeville,
hasta el punto que cuando eran pequeños, los niños tenían incluso la impresión de que su padre estaba actuando para ellos, pavoneándose. No tenían ni idea del porqué. En general les parecía bastante divertido y entretenido, y no fue hasta su adolescencia cuando empezaron a notar una clara diferencia en sus digresiones. Esta diferencia yacía en el grado hasta el cual su padre era capaz de distanciarse de sus payasadas. Cada vez parecía más probable que se acabaría zambullendo dentro de sí mismo y sería absorbido por sus propios tumultos interiores que nunca se traslucían en su mirada. Aquel día, en cambio, descubrieron el terror en sus ojos. Eso no había pasado nunca cuando eran pequeños. Independientemente de lo disparatadas que las opciones de su padre pudieran ser, siempre parecía estar pasándolo bien. Ahora se había producido un cambio definitivo. La risa se había convertido en un cacareo, y esa destrucción esporádica ya no resultaba divertida. Aplastar un huevo no tenía ninguna gracia, para empezar. A lo mejor había sido sorprendente, pero no divertido. En cualquier caso, no divertido como una comedia, y estaba incluso interfiriendo en sus deberes y sus llamadas telefónicas. Se fueron de la cocina con sus libros y papeles y se llevaron el teléfono consigo. En ese momento, su padre estaba arrodillado en el suelo con papel de cocina mojado y el agua corriendo en el fregadero, y la risa todavía le atacaba en rachas escalonadas. Los niños fueron arriba y se encerraron en sus habitaciones, encendieron sus radios, sintonizaron emisoras de hip hop y subieron mucho el volumen para intentar ahogar los ruidos que venían de la cocina. Ruidos que ahora eran profundamente desagradables y que no se parecían para nada a la risa, sino más bien a una especie de llanto, a un lamento, a un grito de animal herido que continuaban y se interrumpían de golpe en cortos y vacíos intervalos de silencio. Silencio durante el cual los niños bajaban el volumen de sus radios para escuchar cómo evolucionaba su padre y volvían a subirlo en la siguiente explosión. Lentamente, los silencios empezaron a ser más frecuentes que la risa, hasta que ya no se oía nada en la cocina. Los niños escucharon el golpe suave de la puerta trasera al cerrarse y el ruido del Buick maniobrando. Oyeron chirriar los neumáticos en la grava mientras el coche daba marcha atrás hacia la calle y el ruido del cambio de marchas cuando la grava se volvió asfalto. Oyeron el rugiente motor desaparecer y perderse en la noche hasta que fue solo un murmullo que parecía un gran vacío. Un vacío del que ni siquiera sus radios podían protegerles. De eso hace ya muchos años, y no han vuelto a ver a sus padres desde entonces. Hoy, ambos han visto a alguien que se parecía muchísimo a su padre entrando sigilosamente en la oficina de correos para recoger su correspondencia, y cuando le han preguntado a su madre sobre el tema y por qué se paseaba disfrazado, vestido como un hombre mayor, ella les ha dicho: no era un disfraz, era él. Se ha hecho muy viejo, muy deprisa. Hoy en Literatura para Oír, un escritor, la soledad y la frontera, in memoriam a Sam Shepard, dramaturgo, poeta, músico, narrador, colaborador de los Rolling Stones, Patti Smith y Bob Dylan.